tiene dónde reclinar. Sígueme. Él respondió: Señor, deja primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero deja primero despedirme de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Siéntese un momentito. Quiero que pensemos, meditemos en esta tarde, en este pasaje de la Biblia que nos habla acerca de la importancia de seguir a Jesús. La importancia de seguir a Jesús. Usted sabe que a lo largo de la vida, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, uno de los propósitos de Dios ha sido llamar personas. Y a todas esas personas que el Señor ha llamado, les ha asignado una tarea. La tarea de servirle en el área donde el Señor quiere que ellos le sirvan. Hacer algo para que el nombre de Dios sea glorificado. Desde que el Señor creó al hombre hasta que el Señor Jesús murió en la cruz para redimir a los seres humanos, el Señor siempre ha buscado personas y siempre ha llamado a las personas para que le sirvan y para que le busquen con todo el corazón. Algunos han respondido de manera correcta, otros tal vez de manera incorrecta. Algunos lo han hecho porque tienen un conocimiento real de quién es Jesús, otros tal vez porque quieren probar quién es Él, o tal vez quieren vivir una aventura para ver lo que se puede experimentar en servir a Dios. Pero quiero decirles, hermano, que el hecho de servir al Señor no es simplemente experimentar algo, sino es una determinación y una convicción que tiene que haber en el corazón de saber lo que Dios quiere y de entender el costo tan alto que debemos de pagar por seguir a Jesús. Esas personas de las cuales hemos leído, las podemos clasificar en 3 personas diferentes, no fueron las únicas. Recuerden, hermano, que el Señor a lo largo de su ministerio o al comienzo de su ministerio llamó a diferentes personas a los cuales posteriormente les llamó apóstoles. Los llamó en primera instancia, dice la Biblia, para que estuviesen con Él. Luego, para enviarlos a predicar, para que ellos continuaran con la labor y con la tarea que el Señor había comenzado. Estas personas no solamente tenían que ser entrenadas, no solamente tenían que conocer el trabajo, sino también el alto costo que implicaba la tarea de servir y de seguir a Jesús. Nosotros podemos leer a lo largo de la historia de la iglesia el precio que tuvieron que pagar muchos seguidores de Jesús, muchas personas que determinaron entregar su vida por completo y en totalidad al servicio de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos que servir al Señor significaba no solamente sufrir, sino incluso morir por causa del Señor y por causa de servirle. Y quiero decirles, hermano, que estas personas, al estar conscientes del alto costo que esto implicaba, ellos determinaron hacerlo. Muchos, grandes multitudes de personas, hombres, mujeres, incluso jóvenes, fueron muertos por causa del servicio y por causa de la predicación del evangelio. Pero gracias a esas personas que no retrocedieron, sino que avanzaron hacia adelante, el evangelio permanece hasta el tiempo en el que nosotros vivimos, y Dios, aún en el tiempo en el que nosotros nos encontramos, sigue llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar un precio por servir a Jesús. Amén. ¿Se acuerdan en el capítulo 6, hermano, del libro de Isaías,
cuando el Señor se le manifestó al profeta. Usted conoce la experiencia que el profeta tuvo, cómo inmediatamente su vida fue revelada en su totalidad ante la grandeza y ante la gloria de Dios. Y la Biblia, hermano, dice que después de que el Señor se manifestó al profeta, el Señor dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros a este pueblo para que les comunique a ellos el mensaje que nosotros queremos que ellos escuchen? Y como Isaías, hermano, ya había sido tratado por el Señor, la Biblia dice que Isaías levantó la mano, ¿verdad? Y él dijo: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Algo parecido, hermano, sucede con el apóstol Pablo camino a Damasco, cuando el Señor se le revela, cuando él tiene esa experiencia extraordinaria. Y la palabra del Señor dice que cuando Pablo tuvo esa experiencia con Dios, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, esos son algunos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Dios. Y quiero decirle que nosotros, todos los que estamos aquí, hemos tenido la experiencia de experimentar en nosotros el nuevo nacimiento, ¿verdad? Creo que todos somos salvos. Amén. Amén, hermanos. ¿O habrá alguno que está dudando todavía? ¿Será que soy salvo? Creo que todos somos salvos, ¿verdad? Bueno, espero que todos sean salvos. Y si no son salvos, pues al concluir, usted puede venir y decir: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Pero creo que todos hemos experimentado la salvación, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. Pero ahora el Señor nos confronta con algo más que solamente experimentar la salvación: servirle. Y aquí es, hermano, donde muchos expresan: quiero servir a Dios. Y pueden levantar la mano, ¿verdad? Quiero servir al Señor. Pero cuando ellos ven el precio, ven el costo, pues entonces les pasa como le pasó a Juan Marco al principio de su ministerio. Cuando él vio la gravedad, el dolor, los sufrimientos, los padecimientos, las persecuciones, pues hermano, él determinó regresar otra vez, ¿verdad? Porque él sintió que no estaba preparado. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos para poder servir a Dios. Pero quiero que fijemos nuestra atención en la lectura, ahí donde leímos en Lucas capítulo 9, versos 57 y 58, donde encontramos a la primera persona, ¿verdad? A la primera persona dice: y yendo por el camino, note, un escriba, el cual era un sacerdote consagrado para hacer copista de los libros de la ley de Moisés, se acercó a Jesús y le hace la pregunta: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta persona, hermano, se ofrece voluntariamente. Pero ¿cuál es el problema que cometen muchas veces las personas que se ofrecen? Es que no calculan el costo de servir a Cristo. Esta persona, ¿verdad?, se ofreció voluntariamente. Él le dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. No importa el lugar. Cuando contextualizamos esto en el tiempo presente, tal vez muchas personas piensan que servir a Dios, hermano, puede ser algo sencillo o puede ser algo fácil. Solamente las personas que entran al servicio, que aceptan el servicio o el reto de servir a Dios, se dan cuenta que el costo es elevado, es grande. No es lo mismo, hermano, servir en una iglesia que servir a Dios de otra manera, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a servirle, a predicar, a enseñar su palabra, a dar testimonio, a llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, bueno, eso es otro punto, o es ir un paso más allá del que posiblemente una persona
puede hacer dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Es una experiencia completamente distinto también cuando usted puede salir de las cuatro paredes de la iglesia y puede comenzar a predicar el evangelio a los perdidos. Y es una experiencia completamente diferente ir y servir a Dios en un campo en la predicación del evangelio. Por eso es que cuando determinamos servir a Dios, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que hay un precio que tenemos que pagar. Todo en la vida tiene un costo. Si usted compra zapatos, tiene un precio. Si compra ropa, tiene un precio. Si compra comida, tiene un precio. Si quiere ir de vacaciones, tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Servir a Dios también tiene un precio. Y esto, hermano, es lo que esta persona no hizo. Podríamos pensar que esta persona en cierto modo fue una persona impulsiva, que se dejó llevar tal vez momentáneamente por la emoción, ¿verdad? Voy a estar con Jesús, lo voy a acompañar, voy a ir donde Él va, voy a gozar tal vez de las bendiciones que Él goza, ¿verdad? Voy a tener privilegios, no sé cuántas cosas esa persona haya pensado. Y quiero decirles, hermano, que el Señor, que conoce todas las cosas, que conoce aún lo profundo del corazón de nosotros, Él conocía verdaderamente las intenciones de este escriba. Por eso, inmediatamente en el verso 58 le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cristo le está diciendo a esta persona: mira, si tú piensas que seguirme es como vivir en un lecho de rosas, quiero decirte que estás equivocado. No es posiblemente lo que tú tienes en mente, ¿verdad? No es que tal vez vas a dormir más de lo que estás acostumbrado, o tal vez que vas a tener comida de excelencia, ¿verdad? O tal vez te van a tratar como rey en todos los lugares donde tú vayas, porque quiero decirles que eso no pasó con Jesús, ¿verdad? A Él lo echaron de muchos lugares. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando liberó al endemoniado gadareno? Le dijeron: Señor, ¿sabes qué? Vete, ¿verdad? No te queremos aquí. Servir a Cristo, hermano, implica muchas veces que tal vez alguien pueda cerrarte la puerta en tu cara, o que alguien pueda ser agresivo contigo, o que alguien pueda maldecirte, o que alguien pueda amenazarte de muerte, o que alguien piense en hacerte mal o daño, ¿verdad? Simplemente porque le caes mal, porque eres cristiano, ¿verdad? Todo eso implica, y tal vez esta persona no había medido las consecuencias. Por eso, en otro pasaje de la Biblia, el Señor dice: ninguno que ha pensado edificar una torre la edifica simplemente así de la noche a la mañana, sino que primero se sienta y calcula el costo de la edificación de esa torre. O cualquier persona que va a ir a la guerra y que va a enfrentar a un enemigo más fuerte, primero se sienta, calcula: ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? Y entonces, si él piensa que no tiene el potencial para lograrlo, se detiene. Si él piensa que no tiene el poder militar para hacerlo, se detiene. ¿Por qué? Porque él sabe que si lo emprende, va directo al fracaso. Va a ser el hazme reír, hermano, de las demás personas. Por eso, esa persona que nosotros podemos leer en la Biblia no estaba midiendo las consecuencias. Solamente se estaba dejando llevar por el momento, por el impulso. Y esto me hace pensar cuando Elías pasa donde está Eliseo, que está arando con una de las yuntas de bueyes de su padre, tira el manto sobre él y sigue su camino. ¿Qué hace Eliseo? Bueno, Eliseo lo alcanza y le dice: mira, deja que primero me despida de mi padre, ¿verdad? De mi familia, de mis amigos tal vez, de mis conocidos.
Y Elías, en lugar de decirle, bueno, pues tal vez está bien, mira, te voy a esperar en tal sitio, no, le dice, pues haz lo que quieras, ¿verdad? Pues diciéndole, a mí no me interesa lo que hagas, ¿verdad? Yo ya hice lo que Dios me ordenó, ya tiré el manto. ¿Qué significa? Que Dios te ha escogido para que lo sirvas, pero si tú lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, ese es asunto tuyo. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que medir el costo de lo que implica seguir a Jesús. Tiene un alto costo. Así que la primera persona, hermano, no midió el costo. Segundo, el verso 59. Vaya al verso 59 y verso 60. Recuerde, el primero se ofreció. El segundo, dice la Biblia que Jesús dijo a otro, sígueme. Ahora es Jesús quien toma la iniciativa e invita a otro hombre a seguirlo. Le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. El primero se ofreció, Señor, te voy a seguir. Ahora el Señor es el que invita a otra persona, mira, sígueme. ¿Se acuerda que Jesús así llamaba a sus discípulos? Pasó, por ejemplo, donde estaba Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos, y le dijo, Leví, sígueme. Y sígueme, no crea que Jesús se detuvo, ¿verdad?, a esperar la respuesta. Sígueme, y él siguió su camino. Y la Biblia dice que entonces Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Lo mismo pasó con Jacobo y Juan, que estaban remendando las redes de su padre porque eran pescadores. El Señor pasó y le dijo, síganme, ¿verdad? Entonces, Cristo al segundo personaje lo invita. Le dice, sígueme. Y fíjese bien, esa persona representa al que tiene otras prioridades por encima del llamado. Al que tiene otras prioridades por encima del llamado. Hay personas, hermano, que quieren servir a Dios. Pero antes de servir le dije, primero voy a hacer esto y si puedo, lo haré. ¿Qué le estaba diciendo a esta persona? Deja que yo entierre a mi padre. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es la siguiente. ¿Su padre estaba muerto? Y si estaba muerto, ¿qué hacía ahí? Su padre se iba a morir, y si se iba a morir, ¿por qué estaba en ese lugar esperando que Jesús lo llamara para decirle, primero deja que yo lo entierre? Y no, es una costumbre, ¿verdad?, una ordenanza, que el hijo mayor era el responsable de enterrar a su padre cuando él muriera. Pero hermano, ¿cuántos años todavía iban a pasar hasta que el padre de esta persona muriera? Pues no lo sabemos. No sabemos qué edad tenía el hombre. No sabemos si estaba enfermo, o era joven, o era viejo. No lo sabemos. Lo que sí la palabra de Dios nos dice es que Jesús le da a entender, o más bien le dice a esta persona que debe de poner sus prioridades en orden. Y todos nosotros sabemos que la prioridad número uno para el cristiano es Dios. O sea, lo más importante en la vida de una persona, antes que tu vida misma, antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que cualquier cosa, es Dios. ¿Se acuerda que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras, ¿verdad? Lo primero es Dios. Segundo, lo podemos ver cuando Pablo dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y en tercera instancia, el mismo Jesús dijo, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Nos da a entender la palabra de Dios, hermano, que lo más importante en la vida de toda persona debe ser Dios. ¿Qué debe de hacer el hombre antes de emprender sus faenas diarias? Orar, escudriñar la palabra de Dios, buscar al Señor con todo su corazón, ponerse en las manos de Dios, reconocer que la vida de él sin Dios no tiene valor, no tiene significado, y que puede errar en su caminar, que puede equivocarse, que puede ser presa del enemigo en cualquier momento si su vida no está en las manos de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es que nuestra mayor prioridad debe ser el Señor. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a esta persona. Pon en orden tus prioridades. Esto mismo le sucedió al joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico vino a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno, entonces guarda los mandamientos. Y él dijo: bueno, ¿cuáles mandamientos? El Señor le dijo: bueno, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, etcétera. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la Biblia, hermano, en uno de los evangelios, que el Señor lo miró y lo amó. Y entonces le dice lo siguiente: ¿quieres ser perfecto? Como diciéndole: ¿quieres hacer algo más de lo que has hecho? Y él dice: Señor, lo que tú me pidas, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Entonces le dice: ve, vende todo lo que tienes, luego repárteselo a los pobres, y luego ven, sígueme y anuncia el evangelio. ¿Qué hizo el joven rico? Retrocedió. ¿Cuál era la prioridad del joven rico? No era Dios, era el dinero. Tal vez, hermano, muchas personas piensan como los discípulos, porque cuando el joven rico se fue y el Señor dijo: cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los ricos. Ellos dijeron: Señor, entonces los ricos no se van a salvar. Y el Señor les aclaró: los que confían en sus riquezas. Aquellas personas que para ellos su Dios no es el Dios del cielo, no es el creador del universo, es lo que ellos tienen, con lo que ellos cuentan. Y quiero decirles, hermano, que cada persona tiene que llegar al grado donde ya no podamos depender de lo que nosotros tenemos o somos, para que entonces Cristo o el Señor se convierta en nuestra prioridad número uno. Cuando no tenemos, pues ¿a quién acudimos? Pues a Dios. Pero si tenemos, o si alguien, o si alguna persona tiene, pues dice: bueno, pues yo tengo dinero. Si está sano, no necesito a Dios. Pero si está enfermo y usted le dice: bueno, acérquese al Señor, entréguele su vida, y Dios puede hacer un milagro si Él lo quiere. Y Él va a decir: pues sí creo, quiero darle mi vida. Cuando el hombre llega al punto donde ya lo que él tiene ya no le sirve, es el momento cuando el Señor se vuelve el rey del corazón de esa persona. Porque es muy fácil, hermano, que nosotros aceptemos a Jesús como Salvador, pero es difícil aceptarlo como Señor. Porque cuando usted lo acepta como Señor, no es lo que usted quiere, es lo que el Señor quiere. Saúl no vivía regido por la voluntad de Dios, vivía regido por la voluntad propia. Por eso cuando Samuel fue a verlo y le dijo que él había desobedecido a Dios, y le dijo: mira, acompáñame para ofrecer el sacrificio, mira, delante de los ancianos no me dejes, si me dejas, mira, los ancianos se van a dar cuenta. Y Samuel le dijo que no, porque él había desobedecido a Dios. Pero en cambio David, vemos que antes de ir a un lugar, él siempre consultaba al Señor.
Señor, ¿iré a la guerra? Si el Señor le decía, ve, él iba. Si el Señor le decía, no, no iba. Si nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿iré? Y Él te dice, no, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Por qué? ¿Verdad? Inmediatamente tal vez le vamos a decir, Señor, pero ¿por qué no? ¿Se acuerdan de Pablo, hermano, cuando él tenía ese ímpetu de ir a predicar el evangelio y de repente, ¿verdad? Habló con sus compañeros y dijo, mira, vamos ahí a ese pueblo que está ahí, vamos a predicar. Y el Señor le dijo, no vayas. ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó. Luego dijo, no, pues mira, vamos a esta otra ciudad. Y el Señor le dijo, no. ¿Qué hizo Pablo? No fue. Era como para que Pablo le dijera, Señor, pues no me llamaste a predicar el evangelio. No para eso me salvaste. No por esa razón ando en todos estos lugares. Es para predicar el evangelio, para que la gente se salve. ¿Cómo es que ahora me detienes? Porque el Señor tenía otros planes. Pero cuando Él tiene aquella visión de aquel macedonio, inmediatamente Pablo dice, entonces entendimos que la voluntad de Dios era que fuéramos a Macedonia y de Macedonia se iba a extender el evangelio. Hermano, es algo tan extraordinario que nosotros entendamos que el servir a Dios implica vivir bajo la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad la que nosotros vamos a hacer, aunque muchas veces lo que vayamos a hacer sea algo correcto, no tiene que ser algo malo, pero Dios no quiere. Y si Dios no quiere, aunque tú quieras, tienes que reprimirte, tienes que decir, pues Señor, si no quieres, no lo voy a hacer. O tal vez no es el momento en el cual debemos o podemos hacerlo. O tal vez no estamos preparados para enfrentar ese reto, ese desafío, ¿verdad? Pueden haber muchas razones escondidas y ocultas a nosotros, pero cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, el Señor posteriormente le muestra la razón por la cual Él lo detuvo en el momento que Él quería ir. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad más importante en tu vida? Pues debe de ser el honrar, el agradar, el amar y el servir a Dios. Esa debe ser la prioridad más importante en la vida de nosotros. Y por último, encontramos a la tercera persona ahí en el verso 61 al 62. Esa persona representa al que pone exigencias al Señor por servirle, ¿verdad? Esta persona representa al que pone exigencias al Señor por servirle, ¿verdad? O sea, te voy a servir, como dicen algunas personas, Señor, si me das una casa te sirvo. Si sanas a mi hijo te sirvo, ¿verdad? Si salvas a mi abuelo te sirvo, ¿verdad? Hay personas, Señor, si me dan el trabajo allá en la empresa de la gerencia, ¿verdad? Entonces te voy a servir. Señor, si llueve mañana en diciembre te sirvo. Si no, no cuentes conmigo. Miren lo que dice la Biblia, hermano, en el verso 61. Y después de esto, una tercera persona dice al Señor, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Primero voy a hacer mi trabajo y luego si puedo, te sirvo. O sea, primero es lo mío. No es el Señor. Y quiero decirles, hermano, algo que nosotros podemos experimentar y que lo hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas y los que servimos a Dios lo entendemos. Que cuando tenemos un trabajo y tenemos que servir a Dios, el Señor abre y pone los medios para que podamos hacer ambas cosas.
a veces terminar antes de tiempo, a veces que nos liberen antes de la hora acordada por el patrón, ¿verdad? Que el patrón de repente viene y dice, ¿sabes qué? Anda, vete. O tal vez le dijimos, patrón, fíjese que mañana no sé si sea posible que yo salga al medio. No se puede porque tienes que terminar el trabajo. Y antes de que llegue el mediodía, el patrón llega y le dice, ¿sabes qué? Anda, vete. Pero me dijo que no, pues quiero que te vayas. Hasta él te corre. ¿Por qué? Porque no ponemos excusa, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermano, hay personas que dicen, ¿puedes predicar? No creo. Es que salgo a esa hora. Bueno, ¿a qué hora sales? A las 7. Y el culto empieza a las 7:30. No, pero voy a llegar a la hora de la predicación. Pues es lo que vas a hacer, vas a predicar. Pero es que no me voy a sentir bien porque no estuve en el culto. Pero ¿por qué no te vas a sentir bien si no es que no estuviste en el culto por gusto? Dios sabe que estás cumpliendo una tarea. Pero ahí es donde entra la fe. Donde tú dices, mi patrón, antes que yo le diga me va a decir que no. Bueno, ya creíste que te va a decir que no. ¿Por qué no crees a la inversa? Hermano, a veces tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo, ¿verdad? Tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo. Antes que se nos diga, decimos, no creo, no voy a poder. Pero cuando tú pones a Dios en primera instancia, el Señor abre las puertas y el Señor abre el camino, ¿verdad? El Señor da los medios, ¿verdad? Esa persona estaba anteponiéndose. Él estaba diciendo, si tú quieres que yo te sirva, primero vas a hacer esto por mí. Si lo haces, entonces yo voy a hacer lo que tú me mandes. Si no haces lo que yo te pido, entonces no cuentes conmigo. Pero hermano, nunca le podemos poner a Dios condiciones. Quien nos tiene que poner condiciones a nosotros es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el que necesita es usted y yo. Dios no necesita de nosotros. El Señor no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Usted necesita el aire todos los días. Necesita la salud. Necesita la fuerza. Necesita la energía. Necesita el alimento. Necesita muchas cosas. Y Dios en su misericordia se lo concede. Lo que pasa, hermano, es que el hombre no se da cuenta o tal vez no entiende que todo procede directamente de Dios. A veces hay personas que dicen, bueno, discúlpeme, ¿verdad? Pero no es como usted dice. A mí Dios no me ha dado las cosas. A mí quien me ha dado las cosas es mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, ¿verdad? Y entonces yo algunas veces le contesto a esta persona, ¿y quién te da el aire? Y él dice, bueno, Dios. Y si no te diera el aire Dios, ¿podrías trabajar? Y él dice, bueno, pues no. Entonces, ¿quién te permite trabajar? ¿Quién te abrió las puertas para que subieras de puesto de posición? Para que tu salario aumentara, para que fueras el hombre de confianza. ¿No fue Dios? Véanlo en la vida de José. José llegó como uno más de los esclavos a la casa de Potifar. ¿No cree usted que José llegó con privilegios? No. Tal vez José tenía una persona superior a él que le ordenaba hacer las cosas. Pero como José era una persona que amaba a Dios, en todo lo que él ponía en sus manos, el Señor lo bendecía y el Señor lo prosperaba. Y Potifar comenzó a observarlo, comenzó a darse cuenta. Y entonces él dijo, bueno, me conviene que José
no solamente haga un trabajo en mi casa, mejor le voy a entregar todos mis bienes, todas mis posesiones, para que Él las administre, para que Él sea el que dirija, para que Él sea el que tome las decisiones. Y cuando pone a José, hermano, todo lo que él tenía comienza a multiplicarse cada vez más. Usted sabe, la esposa, ¿verdad?, pone sus ojos en José, es acusado injustamente, es llevado a la cárcel, pero aún en la cárcel como un prisionero, lo nombraron como el jefe de los presos. Y en ese lugar las cosas cambiaron. Ahí llegaron dos personas que eran servidores del faraón, y José les dio la interpretación de los sueños. Y en el tiempo, dice la Biblia en el Salmo 105, en el tiempo señalado por Dios, el Señor los sacó de la prisión para ponerlo como Señor de los pueblos. José nunca se quejó tal vez contra Dios. Por lo menos no encontramos en la Biblia que él se haya quejado contra Dios, que él le haya reclamado a Dios, que él le haya dicho al Señor: Señor, ¿por qué permites todo esto en mi vida? Pero Dios le abrió camino, y Dios le abrió puertas, y Dios le dio privilegios, y les dio altos privilegios. De tal manera, no llegó a ser uno más en Egipto, llegó a ser el señor más grande de Egipto. Aún el faraón, el único lugar donde la gente veía que era más grande era cuando el faraón se sentaba en el trono. Pero quien decidía, quien gobernaba, quien decía sí o no, era José. Si alguien venía con el faraón y le decía: Faraón, vayan con José, los remitía a José. Pero usted es el faraón, vayan con José, acá no vengan conmigo. Él es el que decide, él es el que administra, él es el que tiene el mando sobre todas las cosas. Lo que él sella, él se hace. Nosotros nunca debemos, hermano, pedirle a Dios o exigirle a Dios algo para que podamos servirle. En medio de todas las situaciones en las cuales nos podamos encontrar, debemos entender que lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Y debido a eso, eso nos debe de impulsar cada día a servirle más. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. ¿Qué le sucede a aquellas personas que muchas veces le pueden poner exigencias a Dios y cuando el Señor no se los concede, se vuelven atrás? Y dice la Biblia aquí en 2 de Pedro 2, 20, 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Miren lo que dice en los primeros versículos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez o volviendo. Por eso es que cuando usted decide
seguir a Cristo, el Señor le dice a esta persona, mira, ninguno que pone su mano sobre el arado, a esta persona que le pide exigencia, el Señor le dice, mira, ninguno que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, cuando tú le das tu vida a Jesucristo, como dice un pastor para allá, la única manera de ir para atrás es para tomar impulso, para seguir adelante. La única manera de dar un pie hacia atrás para tomar impulso y vamos para adelante. Pero no podemos ir para atrás. Y el Señor se lo dice a esta persona, ¿verdad? Que le dice, Señor, te voy a seguir, pero primero voy a hacer esto, voy a cumplir con esto y luego yo te busco. El Señor le dice, mira, el que pone su mano sobre el arado no puede mirar hacia atrás. Porque si mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué a veces personas que tienen una experiencia con Cristo vuelven hacia atrás? Porque se enredan, aquí dice la Biblia, se enredan otra vez. Vuelven a sus antiguas vidas. Se descuidan espiritualmente. Y al descuidarse espiritualmente, se debilitan. Y al debilitarse, somos presa fácil del enemigo. Recuerde que Satanás, hermano, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. De estas personas que la Biblia nos menciona aquí, cada uno de ellos no nos dan un buen ejemplo, ¿verdad? Pero el ejemplo máximo que nosotros tenemos es el ejemplo de Jesús. Por eso el escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién deben de estar puestos nuestros ojos y nuestra mirada, hermano? En el Señor. Si la ponemos en las circunstancias, si las ponemos en los seres humanos, entonces podemos fracasar. Pero si la ponemos en Dios, nuestra vida no solamente va a permanecer, sino va a estar firme hasta el día que Cristo venga. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que estemos preparados, que vivamos cada día como si hoy fuera el día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Por eso el profeta Amós dice que nos debemos preparar para el encuentro con nuestro Dios. Todos los días debemos de vivir como si fuera el último día que vamos a vivir sobre la tierra. No sabemos del mañana, no sabemos qué va a suceder. Pensemos que puede ser hoy y que si es hoy debemos de estar listos. No seamos entonces como esa persona que no pensó en el costo. Recuerde, hay un costo por seguir a Cristo. No pensemos en esta otra persona que ella, ¿verdad?, no tenía sus prioridades en orden. Y tampoco seamos como este tercer hombre que quiso tal vez usar a Dios como un medio, pero no dejarse usar por Dios. Y en la actualidad hay muchas personas que quieren usar a Dios para sus propios fines, para lograr sus propias ambiciones. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos pongamos en sus manos y seamos instrumentos útiles en sus manos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que en una casa grande hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Pero le dice, pero si os limpiáis, entonces seréis útiles, vasijas útiles en las manos del Señor. Hermano, ponga su vida en las manos de Dios para que Él se glorifique. ¿Quiere ponerse de pie esta hora y quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame? Ayúdame, te necesito, sin ti no puedo. Dame fuerzas día a día, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la capacidad, dame las habilidades que yo necesito todos los días. Ayúdame, ¿verdad?, a ser humilde,
Ayúdame a ser dependiente de ti. Ayúdame, Señor. Cierra tus ojos en este momento y habla con Dios un momento. Dile, Señor, ayúdame a servirte. Ayúdame a ser un instrumento. Ayúdame a no confiar en mis habilidades. Ayúdame a no confiar en mis capacidades. A no confiar en mis talentos. A no confiar en mi sabiduría. A no confiar en mis estrategias. A no confiar, Señor, en todo lo que yo puedo tener y puedo realizar en mí mismo. Ayúdame a postrarme a tus pies